Bueno, para esta clase me voy a permitir yo transmitir también en video porque necesito ver sus hermosas caritas, más bien necesito que a mí me vean. Entonces, por eso voy a activar solamente mi video. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy de sistema respiratorio. Tenemos dos conceptos que son importantes. El primero es la ventilación y el segundo es la respiración. Cuando ustedes escuchan ventilación, el simple hecho de ventilar es la entrada y la salida de aire. Entonces, como definición, nos dice que la ventilación es un proceso en el cual se ingresa a la vía respiratoria aire y se exhala aire, ¿sale? El hecho de que yo meta aire y después lo saque, a eso se le conoce como ventilación y sucede en la vía respiratoria. ¿Cuáles son los componentes de la vía respiratoria? Primero que nada tenemos nuestras narinas, que son los orificios por los cuales ingresa el aire a nuestra nariz. Luego, en el momento que ingresa el aire está frío, está lleno de polvo, está lleno de diferentes virus y es un aire seco. Todo este aire, si ingresara de esa forma, de manera directa a la vía aérea, nos provocaría, en primero que nada, que enfermemos, porque pues el ambiente tiene muchos microorganismos, sobre todo virus, que están dispersos en el medio ambiente. Otras cosas que existen en el medio ambiente, pues también es el polvo, la suciedad, que si ingresara a nuestra vía respiratoria, pues obviamente nos provocaría infecciones en la vía respiratoria. Entonces, para eso tenemos las vibrisas. Las vibrisas son los pelitos que nosotros tenemos en nuestra nariz y estos pelitos tienen una disposición como si fueran una escobita. Así están encontrados unos con otros. ¿Cuál es la finalidad? De que esas vibrisas nos van a calentar el aire, primero que nada. En segundo, al ser como una barrera, nos va a impedir el paso de bacterias, de suciedad. Y como todos esos pelitos se encuentran en toda la nariz, pues entonces a medida que va pasando el aire por toda nuestra nariz, pues se va purificando y al mismo tiempo se va calentando. La ventilación comprende tres diferentes fases. La fase de la inspiración, que es la entrada de aire. Entonces, en el momento que yo meto aire, es inspiración. Ese aire va a llegar hasta la parte más distal o la más lejana de nuestra vía respiratoria, que es justamente el alvéolo pulmonar. Se va hasta los pulmones el aire. Y en el alvéolo sucede un proceso que se conoce como respiración. Entonces, el intercambio de gases es la respiración. Y luego la expiración, ya que ocurrió el intercambio de gases, yo tengo que sacar el aire. Entonces, el proceso en el que yo saco el aire es la expiración. ¿Sale? Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el intercambio de gases, porque el intercambio de gases, esto que dice intercambio de gases, es lo que nosotros conocemos como respiración. Entonces, a partir de ahora ya se van a quitar ustedes de su conocimiento que la respiración es meter y sacar aire. Eso es incorrecto. El meter y sacar aire es ventilación. La respiración es algo que sucede a nivel microscópico, donde va a suceder en los famosos alvéolos. Entonces, la respiración sucede en el alvéolo. ¿Y por qué sucede en el alvéolo? Porque justo en el alvéolo es donde se intercambia oxígeno. ¿De dónde obtengo el oxígeno? ¿Quién me puede decir de dónde se obtiene el oxígeno? En el momento que yo estoy respirando, yo estoy inhalando oxígeno y se exhala o se expulsa dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ¿de dónde yo lo estoy sacando? De nuestro organismo. Muy bien, de nuestro organismo. Todo sucede a nivel de los capilares. Entonces, acuérdense, a nivel de los capilares que se encuentran exclusivamente en el alvéolo pulmonar, ¿sale? Y la respiración posee tres diferentes fases.
La ventilación, que es el proceso donde yo ya metí aire. La difusión, que es que la sangre, el oxígeno más bien atraviese el capilar. Aquí está el capilar. Esta es la vía aérea y esta es la sangre. La sangre. Entonces, el oxígeno tiene que atravesar los capilares para poder meterse al torrente circulatorio y ya poder circular libremente en toda nuestra sangre. Entonces, eso se llama difusión. Y la perfusión es que ya que va en nuestro torrente sanguíneo, tiene que penetrar los tejidos. Imaginemos que este eritrocito o este glóbulo rojo llega, no sé, a qué les gusta, al cerebro, por ejemplo. Entonces llega al cerebro y este eritrocito se mete al cerebro y nutre esta parte del cerebro. Eso se le conoce como perfusión. El momento en el que el eritrocito se mete al tejido es la perfusión, ¿sales? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ocupar este pequeño maniquí para explicar muy bien lo que acabamos de decir. Estas son las fosas nasales, esta es la nariz, entra el aire por aquí y el aire va a llegar a una zona que se conoce como faringe. La faringe para los cuates es la famosa garganta. Entonces, en la faringe es donde el aire va a atravesar y aquí justamente es donde viene la vía digestiva por delante y por atrás la vía respiratoria. Y lo que divide a la vía respiratoria de la vía digestiva es la famosa epiglotis. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, la epiglotis se abre para permitir el paso del oxígeno por la laringe. En la laringe encontramos una estructura que nos da la voz a cada uno de nosotros. ¿Alguien sabe cómo se llama la estructura que nos da la voz en la laringe? Cuerdas vocales. Muy bien, las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales, cuando se encuentran inflamadas, producen una enfermedad que se conoce como laringitis. La famosa laringitis es la inflamación de las cuerdas vocales y es cuando ustedes se quedan roncos después de haberse enfermado de la vía aérea o después de estar utilizando por mucho tiempo las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente vamos a los conciertos y estuvimos gritando toda la noche y al otro día amanecimos afónicos, o vamos a algún concierto o algún partido de fútbol, en algún lado donde estuvimos gritando, ocupamos mucho las cuerdas vocales y esas cuerdas vocales se inflaman. Al inflamarse produce una laringitis y esta laringitis hace que el aire ya no pueda transmitirse de manera correcta y las cuerdas vocales ya no se tensan. Al no tensarse, quedan todas flojitos estos músculos o estas cuerdas vocales y ya no nos permite entonar o darle un tono a nuestra voz. Bueno, pero supongamos que está bien las cuerdas vocales, pasa el aire y pasa por la tráquea. La tráquea es un conducto que los libros dicen que es un conducto cartilaginoso. Tiene aproximadamente 20 anillos. Estos anillos son esos que podemos ver por acá. Entonces son los anillos de la tráquea y la finalidad que tienen es ser un conducto que va a transmitir todo el aire hasta los pulmones. Una vez que llegamos al final de la tráquea, existe una porción anatómica, que es esta, que se conoce como carina. La carina es el momento en el que la vía respiratoria se divide en dos. ¿Y en dónde se va a dividir en dos? Justo en la carina, a nivel de la T3, T4. ¿Qué quiere decir? De la tercera a cuarta vértebra torácica. Bueno, ya una vez que se divide aquí la carina, se va a dividir en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Normalmente, y eso es más común en los niños, cuando se meten cosas a la nariz o a la boca y se llegan a aspirar ese cuerpo extraño y empiezan que se quieren ahogar, casi siempre todos los objetos que se mete una persona de manera accidental y que se llegan a atorar en la vía respiratoria siempre se van a ir al bronquio derecho. ¿Y por qué se van a ir al bronquio derecho? Porque si ustedes se dan cuenta, el bronquio derecho tiene 3 diferentes compartimentos. Entonces tiene un lóbulo apical, un lóbulo medio y un lóbulo basal. Entonces, la diferencia del pulmón derecho al pulmón izquierdo es que el izquierdo solamente posee 2 lóbulos, mientras que el derecho posee 3 lóbulos. Entonces, les voy a colorear
cómo es que se divide la vía respiratoria. Esta es la tráquea, este conducto color marrón que estoy dibujando, esta es la tráquea. Y una vez que finaliza la tráquea, se divide en bronquios. Entonces, existen nada más dos bronquios, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Entonces, los que están de color azul son los bronquios. Miren, de hecho aquí tenemos el nombre de bronquios, lo voy a ocupar. Los bronquios son los de color azul. Luego, después de los bronquios, dependiendo del número de lóbulos, es que tenemos diferentes bronquiolos. Por lo tanto, del lado derecho, ¿cuántos bronquiolos tendremos? 3. Muy bien, tenemos 3 bronquiolos. 1, 2 y 3. En el caso del pulmón derecho. Y en el caso del pulmón izquierdo se divide solamente en 2. dos bronquiolos, ¿sale? Entonces, el color café sería de los bronquiolos. Y cada uno de los bronquiolos, si se dan cuenta, ya llega a una porción de un lóbulo pulmonar. Entonces, después de pasar por bronquios y bronquiolos, ahora sí vienen los alvéolos. En el pulmón tenemos millones de alvéolos pulmonares. Los alvéolos se leen en los libros como unos sacos, tienen forma de sacos, es decir, es una bolita, literalmente es una bolita en la cual entra y sale el aire, que viene de los bronquiolos. Entonces, llega el bronquiolo y desemboca en un alvéolo. Lo que sucede aquí es que los alvéolos, como ya habíamos visto, poseen una arteria. Esta es su arteria. Y poseen también una vena. Entonces, a nivel de los alvéolos es donde sucede este intercambio de gases. De la sangre que está rica en oxígeno y que va a recoger justamente de esta vía respiratoria los gases que vienen entrando por la vía respiratoria. Los gases llegan aquí a nivel del alvéolo y aquí justamente se van a incorporar a la sangre. ¿Sí se entiende? Sí, no. Entonces, yo inhalo mi aire, viene toda la vía respiratoria, aquí pasa los bronquios, luego los bronquiolos, llega al alvéolo y en el alvéolo se produce el intercambio de oxígeno con nuestro cuerpo. A este proceso de intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono se le conoce como Hematosis. mitosis. Muy bien. Que es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Bien, ya vieron la clase, ahora nada más es recordarlo. Así es como se encuentran. Este es un esquema en donde estamos viendo lo que ya les decía. Aquí está en la zona de las arterias, esta es la zona de las venas y el lugar en donde se reúnen arterias y venas son los famosos capilares. En los capilares es donde sucede el intercambio de gases. Los alvéolos tienen exactamente esta forma que ustedes están viendo, es un saco en el cual van a tener un pequeño orificio que se llama poro alveolar, y en el poro alveolar es donde salen las arterias y las venas. Entonces las arterias y las venas van a salir de su poro alveolar y en la zona de los capilares es donde se va a compartir el oxígeno con nuestro cuerpo en un proceso que se llama respiración. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre respiración y ventilación? ¿Okay? La ventilación sería solo como inhalar y sacar el aire. Y la respiración es el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en los pulmones. Muy bien, exactamente. Entonces, cuando yo hablo de intercambio de gases, es a nivel microscópico y es en el alvéolo. Cuando yo hablo de ventilación, imagínense un ventilador que solamente sopla aire, es el meter y sacar aire de nuestro cuerpo.
Esa es la diferencia entre ventilación y respiración, y a partir del día de hoy ya saben diferenciarlo. Bueno, entonces la función del sistema respiratorio va a ser proporcionar oxígeno a todos nuestros tejidos y expulsar el dióxido de carbono que, pues evidentemente, ya ha circulado por todo nuestro cuerpo. Esa es una sangre ya poco rica en oxígeno. Entonces, si recordamos el sistema circulatorio, ¿a dónde llega la sangre que ya no está rica en oxígeno o que es desoxigenada? ¿A qué parte del corazón llega? Acuérdense que el corazón no es como lo pintan. El corazón tiene una forma como si fuera de un zapato sueco, en donde al corazón le describimos 4 caras, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Sí se acuerdan? Es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y por aquí vienen 2 diferentes venas, una que recoge la sangre de la parte de arriba del cuerpo y otra que recoge de la parte de abajo. Esta es una vena cava inferior y esta es una vena cava superior. Entonces, ¿a dónde llega esa sangre que ya recorrió todo el cuerpo? A la aurícula derecha. Muy bien. La sangre que ya viene pobre en oxígeno se concentra en la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho gracias a qué válvula. Que dijimos que está en cavidades derechas. A la tricúspide. Y que tiene 3 cúspides, exactamente. A la tricúspide. Entonces pasa a la tricúspide, llega al ventrículo derecho y por medio de qué arteria o vena se va a los pulmones. Vena pulmonar. Pulmonar. De la pulmonar. ¿Pero qué es? ¿Arteria o es vena? Vena. No. Es arteria, ¿no? Arteria Es arteria pulmonar, que acuérdense que habíamos dicho que solamente a nivel de los pulmones, la arteria pulmonar es la única que transporta sangre desoxigenada. Entonces, a nivel de los pulmones, la arteria pulmonar lleva sangre pobre en oxígeno. Sale. Ya vimos que la arteria pulmonar lleva la sangre pobre en oxígeno y llega a los pulmones. ¿Sale? Imaginemos que este es el pulmón izquierdo. Entonces, el pulmón izquierdo, ¿cuántos lóbulos tiene? ¿2 o 3? El izquierdo tiene 2. El izquierdo tiene 2, exactamente. Entonces, así está, con su lóbulo superior y su lóbulo inferior. Son los 2 lóbulos que posee el pulmón izquierdo. Luego, esta arteria pulmonar, ¿a dónde va a llevar esa sangre? ¿A qué sitio? Va a regresar por las venas pulmonares. No, pero... Alveolos. A los alveolos. Muy bien, al alveolo, exactamente, al alveolo. Y en el alveolo, ¿qué es lo que va a esperar esta sangre que está pobre en oxígeno? Un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso de aire que ya contiene oxígeno, ¿sale? Entonces, ¿a través de qué tubo entra el aire a nuestro pulmón? Del bronquio. Del bronquio, muy bien. El bronquio se va a dividir dependiendo cuántos lóbulos tenga. Entonces, cuando se divide el bronquio, en el caso del pulmón izquierdo que se divide en 2, ¿cómo se llaman a esos? Bronquiolos. ¿Y el bronquiolo llega hasta dónde? Al alveolo. Al alveolo. Y ahí en el alveolo se produce ahora sí el intercambio de gases. Muy bien. Terminamos el intercambio de gases y el alveolo, ¿a dónde manda la sangre que ya está rica en oxígeno? Al corazón otra vez. ¿Por medio de qué cavidad? De la arteria pulmonar. ¿Es arteria? No, son venas pulmonares. Por medio de la vena pulmonar. La vena pulmonar ya lleva sangre rica en oxígeno y la deja ¿dónde? La aurícula. En la aurícula La aurícula derecha. No, es aurícula izquierda, ¿sale? La aurícula izquierda llega la sangre que ya está oxigenada y va a pasar por una válvula que tiene 2 cúspides. ¿A esta válvula cómo se le conoce? mitral. Válvula bicúspide mitral. Mitral, muy bien. La mitral se abre
y entonces la sangre pasa de la aurícula ¿a dónde? Al ventrículo. Al ventrículo izquierdo, y por medio de una arteria que es la más grandota de todo el cuerpo va a repartir la sangre a todo el cuerpo, que habíamos dicho que es imposible que esa arteria se tape. ¿Cómo se llama esa? Aorta. 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 Y entonces de esta manera ya comprendimos sistema circulatorio porque ya también comprendimos sistema respiratorio. ¿Sí les quedó claro? Sí, Doc. Sí, Vale, muy bien. Entonces, no hay pretexto para no sacar 10 en sistema, ¿sale? Bueno, entonces, nada más recordando ya de manera rápida y de manera más fácil que se me va a hacer, porque ya tenemos la idea de lo que es el sistema ventilatorio, el sistema respiratorio como tal, pues entonces cuando nosotros metemos aire se llama ventilación. Y el aire va a pasar a la garganta, que acuérdense que habíamos dicho que la garganta es propiamente la faringe. Entonces, la faringe va a poseer, que es la garganta, un conducto para comunicarse con la laringe. Y habíamos dicho que la famosa laringitis es la inflamación de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son músculos, son tejidos cartilaginosos musculares que en el momento que se tensan nos provocan que nuestro aire, junto con el movimiento de las cuerdas vocales, emita un tono, nuestra voz. Sin embargo, cuando las cuerdas vocales se inflaman, es difícil darle un tono a nuestra voz y por eso es que nos escuchamos roncos. Entonces, una vez que llegamos a la laringe ya conecta con un tubo cartilaginoso de 20 anillos. ¿Cómo se llama ese tubo? Tráquea. Tráquea, muy bien. Entonces, ya que pasamos la laringe, llegamos a la tráquea. Vean, estas son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, después de que pasamos por las cuerdas vocales, encontramos a la epiglotis. La epiglotis es una porción anatómica importante. ¿Por qué? Porque si la epiglotis se encuentra abierta, ¿qué nos conecta? Al... Ahí se ven los anillos cartilaginosos. ¿Lo que es? laringe. Tráquea, muy bien. Esto es la tráquea. Una vez que se cierra, ¿hacia dónde pasa todo el alimento y el aire? ¿Qué hay enfrente del sistema respiratorio? El sistema digestivo. El sistema digestivo, muy bien. Entonces, si está cerrado, todo lo que nosotros comamos o consumamos va directo al estómago. Si está abierto, va directo ¿a dónde? A los pulmones. Pulmón, muy bien. Entonces, se encuentra la epiglotis, se cierra cuando comemos para que todo lo que comamos pase al sistema digestivo. Y se encuentra abierta cuando respiramos para que todo el aire que inhalamos se vaya hacia los pulmones. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc. Vale. Entonces, ya después de que pasa por esta epiglotis, llega a la famosa laringe y luego a la tráquea. La tráquea es un tubo que va a conectar finalmente con los pulmones y en los pulmones se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda que también se conocen como bronquio derecho y bronquio izquierdo. Una vez en los bronquios se van a dividir en bronquiolos, que los bronquiolos pueden ser 2 o 3, son 2 en el pulmón izquierdo y son 3 en el pulmón derecho debido a sus diferencias anatómicas. Acuérdense que el pulmón derecho tiene 3 cavidades, mientras que el pulmón izquierdo solamente posee 2 cavidades. Ahora sí, estos bronquiolos llegan a unos saquitos que se llaman alvéolos pulmonares. Y en el alvéolo se junta la sangre pobre en oxígeno junto con el aire, que obviamente el aire está rico en oxígeno. Lo que hace nuestro alvéolo es que mediante los capilares acepta todo el oxígeno que nosotros hemos respirado y en ese momento existe la difusión de gases. Todo el oxígeno lo captan los eritrocitos y se lo llevan al sistema circulatorio. Y lo que sacamos es el dióxido de carbono que se lo lleva nuestro aire en la exhalación. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Cuál es la principal proteína que se encarga de transmitir el oxígeno a todos los tejidos? Hemoglobina.
La hemoglobina, muy bien. Entonces la hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno a todos los tejidos. Y vean, ahí están los pulmones y se ve muy clara la diferencia anatómica. Del lado derecho, háganme cuenta que nosotros lo estamos viendo de frente. Entonces, del lado derecho tenemos al pulmón, ¿qué? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo, muy bien. Y del lado izquierdo estamos viendo el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior o la base pulmonar. Del lado izquierdo tenemos 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el caso de las cisuras, porque ustedes están viendo que hay algo que se llama cisura, las cisuras no son otra cosa más que líneas que nos van a dividir un lóbulo con otro. Entonces existe una cisura horizontal que nos va a dividir el lóbulo superior con el medio, y existe la cisura oblicua que nos va a dividir el lóbulo medio con el lóbulo inferior, en el caso del pulmón derecho. En el caso del pulmón izquierdo solamente va a existir una cisura y es la cisura oblicua, ¿sale? Entonces, ¿qué cisura existe en los dos pulmones? Es la oblicua. La horizontal solamente se encuentra en el pulmón derecho y nos separa el lóbulo superior del lóbulo medio. ¿Sale? Sí, doc. Ahora, acuérdense que la sangre viene de arriba a de abajo hacia arriba, y todo lo que es el aire que nosotros estamos respirando viene de arriba hacia abajo, o sea, viene de donde lo estamos tragando. Por lo tanto, el aire viene en este sentido y aquí justamente el aire es donde se va a repartir a todo nuestro pulmón. Por lo tanto, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué zona creen que tenga mayor cantidad de aire? ¿La zona de arriba del pulmón o la zona de abajo del pulmón? La de arriba. La de arriba, porque todos los gases se van hacia arriba. Está como la película de eso que decía, todos flotan. Aquí todas las moléculas de aire están flotando hacia arriba. Entonces, la zona más ventilada, ¿cuál va a ser? El ápice. El ápice. El ápice va a ser la zona más ventilada. Y la zona más perfundida, es decir, donde llega más sangre, ¿dónde creen que se estanque más la sangre? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo. ¿Por qué? Porque la sangre se encuentra en estado líquido. Entonces, por la misma gravedad, va a haber mucha más sangre en la parte de abajo del pulmón que en la parte de arriba. ¿Sí se comprende por qué? Sí, doc. Sí. La parte más perfundida o la que tiene más sangre va a ser la parte de las bases pulmonares. ¿Sí quedó claro? Sí, doc. Muy bien. Entonces, eso es como que lo más importante en cuanto a los pulmones. Y ahora, finalizamos con la dinámica ventilatoria. Dinámica ventilatoria son todos los músculos que nosotros ocupamos para respirar, para el proceso de respiración. Entonces, ¿cuántos músculos y cuáles son los que utilizamos? El principal músculo es el diafragma. Que recuerden que nosotros tenemos el diafragma y el diafragma es un músculo que nos separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Muy bien. El tórax del abdomen. En el momento que nosotros respiramos y metemos aire, ¿cómo se hacen los pulmones? ¿Chiquitos o grandotes? Se expanden. Se expanden, o sea, se hacen grandotes. En el momento que metemos aire, se hacen grandotes. Y como los pulmones se hacen grandotes, ¿necesitan más o necesitan menos espacio? Más espacio. Más espacio, muy bien. Entonces, como los pulmones necesitan más espacio, si el diafragma normalmente tiene una forma de cúpula de iglesia, ¿sí conocen las cúpulas? Son la parte de hasta arriba. Normalmente el diafragma tiene esta forma de una cúpula de una iglesia. Así es la forma del diafragma. Pero cuando metemos aire, se tiene que tensar. El músculo se tensa para permitir que los pulmones se llenen de aire. Entonces, el tensarse el músculo
es hacerse de forma horizontal para que al pulmón le quepa la mayor cantidad de aire, ¿sí o no? Por lo tanto, la inspiración, el diafragma se debe de tensar. Entonces, en la inspiración, el diafragma se contrae y por lo tanto se expanden los pulmones. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, el diafragma se contrae. Mientras que cuando sacamos el aire, el diafragma se relaja. Por lo tanto, existe un menor espacio para que los pulmones puedan ubicarse. ¿Por qué? Porque ya todo el aire se sacó. Hagan de cuenta que es como una bolsita que después de llenarse de todo el aire, sale el aire y entonces el diafragma que estaba tenso se relaja y regresa a su posición original. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, última cosa importante. Existen personas que de repente ya les cuesta más trabajo meter aire a los pulmones. Esas personas normalmente son las personas que todo el tiempo cocinaron con leña o que tienen algo que se llama EPOC, que es una obstrucción a nivel de los pulmones y que les impide absorber el suficiente oxígeno a nivel de sus capilares. Por lo tanto, tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder meter el aire necesario para oxigenarse. Entonces, ahí se ocupan otros músculos. ¿Qué músculos ocuparán esas personas aparte del diafragma? El abdominal. Hay unos músculos que son los músculos intercostales. ¿Qué quiere decir? Que están en medio de... ¿En medio de qué estarán? Se llaman intercostales. De las costillas. En medio de las costillas, muy bien. Estos músculos intercostales que tenemos en medio de las costillas son los que también entran en acción en el momento que el diafragma no es lo suficientemente capaz para tensarse por sí solo. ¿Sale? Entonces los intercostales ayudan al diafragma a bajar hacia abajo para que entre la mayor cantidad de aire. Pero eso solamente en personas que tienen mayor esfuerzo para poder ventilar. ¿Sí quedó claro? Quedó. Bueno, muy bien. Vamos a ir al chat nada más, porque por ahí veo un mensaje. Dice, así como ajá, exactamente, así como Steve de Malcolm, que se espera y tiene que hablar despacio. Así justamente son las personas que de repente tienen enfermedad pulmonar, que tienen que para poder respirar o para poder hablar, tienen que tomar mayor cantidad de aire. Entonces esas personas ocupan los músculos intercostales. Muy bien. Conclusión, todo el sistema respiratorio tiene diferentes órganos, cada uno de ellos cumple una función en su organismo y algo importante es que nosotros evitemos el cambio brusco de temperatura o el exponernos a sustancias o a gases tóxicos que nos pueden hacer que todo este epitelio respiratorio se inflame, porque una vez que se inflama la laringe o la faringe, ya se dan cuenta que podemos caer en una laringitis donde nos podemos quedar roncos o donde podemos enfermar de las vías respiratorias. Si ustedes no lo saben, ahora se los digo, las ciudades con mayor cantidad de enfermedades respiratorias son la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Toluca, que son las ciudades más altas a nivel del mar y que tienen mayor cantidad de contaminación. Mientras que en los lugares que se encuentran a la orilla de la playa o de la costa, como Veracruz, como Guerrero, como Oaxaca, entre otros estados, son los más recomendables para vivir en personas que tienen asma o en personas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón principalmente recibe de mejor calidad todo el aire que nosotros respiramos. El funcionamiento sincrónico de estos órganos, es decir, de los pulmones, junto con el diafragma, nos permite una dinámica ventilatoria adecuada. Y así es como funciona nuestro sistema respiratorio. ¿Sales? ¿Pregunta, chicos? No. Ya de aquí les puedo sacar un examen por lo menos de 20 preguntas del sistema respiratorio, porque si se dan cuenta, pues sí son muchas cosas que hemos aprendido y que también les pueden preguntar.
Bueno, frase final. No sé por qué últimamente he puesto frases así como tristes o depres, pero no. Es el tratar de darles motivación. Entonces dice, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero eso qué importa, hay que perseverar y por sobre todas las cosas tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa seamos capaces de alcanzarla, cueste lo que cueste. Lo que yo les decía, ¿no? A lo mejor yo siempre tuve la idea o siempre tuve la esperanza esa de ser internista y no por el hecho de no poder alcanzar esa especialidad quiere decir que ya ahí se acabó el sueño. Todo lo contrario, me da más motivación para alcanzarlo y todavía con un mejor puntaje. Así igualito a ustedes. Les comparto y les he compartido. La primera vez que yo presenté mi examen de admisión a la uni, yo no sabía ni qué estudiar y no me fue de lo mejor que yo esperaba. En esos momentos eran los puntajes cuando la universidad te aceptaba con por lo menos 850 puntos. Yo saqué 840 y no fui aceptado la primera ocasión. Y la segunda ocasión que lo intenté, yo saqué arriba de los 920 puntos y me fue muy bien y pues hasta la fecha pude entrar y pude tener mis prácticas y todas mis materias pues prácticamente como yo quise porque no tuve problemas con mi promedio. Entonces es lo que les decía, va a haber cosas que tengamos que sacrificar, va a haber cosas que de repente a lo mejor nuestros amigos se van a ir de fiesta o van a salir a algún lado o nuestros papás de repente van a salir a pasear y pues nosotros no, nosotros hay que esforzarnos para el día de mañana tener esos resultados que siempre soñamos. Hoy, por ejemplo, hoy mi mamá está de festejo porque está en su cumpleaños y pues nosotros pues no podemos estar festejando todo el tiempo, sí hay que darle un tiempo a la familia, pero también hay que darle un tiempo a nuestro estudio, a nuestras clases y a enfocarnos porque el día de mañana pues queremos tener una mejor vida de la que quizás a lo mejor ahora tenemos. Entonces, todos ustedes lo van a lograr, todos ustedes lo van a conseguir, yo sí estoy súper seguro de eso, pero tienen que hacer un sacrificio. Entonces, pues bueno, traten de seguirse esforzando como lo han hecho hasta ahora y cualquier cosa, pues echen un mensaje, ¿va? Si yo les puedo apoyar, con todo gusto los apoyo. Mensaje final nada más, nos vemos el día lunes, pues obviamente ya terminó la semana, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde y las personas que obtuvieron los 3 primeros lugares, que ahorita una de sus compañeras me escribió que qué onda, que a veces de las primeras 3, acuérdense que necesito porfa su tarjeta ya sea de crédito o de débito para hacerles llegar su recompensa por haber tenido los 3 primeros lugares. Espero hacerlo el día lunes, porque ya obviamente sábado y domingo bien que en todo el mundo cierra, pero les hago su transferencia en fin de semana y a la gente que también está trabajando conmigo, ya les iré contactando para ponernos de acuerdo con respecto a su pago y también a las actividades que vamos a tener. Entonces nos vemos el día lunes, por favor. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Luego. Vale, cuídense, que estén bien.